Este estudio que vamos a ver, desde hace mucho tiempo lo tengo y es un estudio que salió más o menos simultáneo a los atributos de Dios. Es de Paul Washer también y se llama La verdad acerca del hombre. Luego una persona me comentó, ay, qué lástima porque solo está en inglés. No, le dije, en un tiempo lo pusieron en español y yo lo tengo en español. Digo, aunque uno puede con el poco inglés que habla más o menos traducir, pero no es lo mismo este Ujú. idioma propio. Entonces, pues bueno, vamos a orar para que el Señor nos ilumine, porque a final de cuentas todo esto nos da un conocimiento cada día más preciso de lo que es nuestra relación con Dios, el motivo de la creación. Y vamos a ir viendo muchos aspectos interesantes que no conocíamos, que yo creo que eso es lo que es la parte doctrinal, que nosotros tenemos que tener un conocimiento profundo de las escrituras para poder usarlas efectivamente. Ayer estaba viendo una entrevista que hacen de la iglesia de MacArthur. Citaron a 8 misioneros y cada uno de estos misioneros pues expresó los problemas en que vivían. La característica principal era todos pidan por su familia, porque es muy importante. Recuerden los requisitos del obispo: marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, que gobierne bien su hogar, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, etcétera. Y ellos veían esa situación y pedían, lógico, por la salvación de sus hijos. Uno de ellos ya tenía nietos, decía, bueno, yo creo que mis hijos ya son salvos, pero ahora pido por mis nietos. Y al final de cuentas, eso fue algo común en ellos, ¿no? Esta necesidad, y yo creo que nosotros como creyentes, si tenemos hijos o no, estamos casados, fueron nuestros hermanos, sobrinos, etcétera, siempre hay ese cargo por la familia. Y muchas veces se nos olvida que pues Dios tiene el control de todo, que todas nuestras oraciones van a ser respondidas. Pero lo importante para nosotros, y es eh, el segundo, digamos, la segunda inquietud que tenían estas personas, es que en todos los lugares en los que ellos iban en sus misiones y había establecidas iglesias de diferente índole, de lo que carecían era de una doctrina correcta. Algunos por tradición habían heredado de generaciones una enseñanza bíblica. Y otro aspecto importante que también se me hizo eh, pues importante y enfrentador es que cuando Dios nos da, como en el caso de algunos de nosotros, responsabilidades, de lo que nosotros vivamos, vamos a transmitir mucho de ello. Y, y va a haber una mayor cuenta o una mayor exigencia a quienes Dios les dio el privilegio de poder predicar la palabra. Entonces, como que el día del juicio va a ser un mayor juicio. Y es importante, pues sí, también vivir en el temor de Dios respecto de eso, porque muchas personas toman a la ligera la palabra de Dios, no les importa, siguen en intereses personales y a final de cuentas todo eso repercute. Es como la educación a un hijo. Los hijos aprenden a hacer lo que los padres hacen, no lo que los padres dicen. Y entonces la responsabilidad de un padre es vivir una vida que sea un verdadero ejemplo a sus hijos.
Y entonces él podrá tener una mayor certeza de que un día, cuando sean enfrentados por Dios y tocados por él, puedan tener claridad de ir y venir a Cristo. Igual pasa en las iglesias. Lo que los pastores transmitan es lo que la mayoría de las personas se van a llevar. Si nosotros vivimos profundamente y transmitimos la sana doctrina, entonces eso es en lo que va a aprender a vivir la congregación y a su vez va a transmitir esta sana doctrina a los demás. O sea que como que son escalafones, pero lo importante es partir de la verdad. Por eso siempre es la insistencia de estar leyendo las escrituras, eh, asistir solo a los estudios y dejarlo solo así, como decir, ya cumplí, y llevar tu vida como quieres después de los tiempos de estudio, es un mal que debemos evitar. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ir creciendo en forma simultánea, en forma homogénea, porque a final de cuentas, cuando unas personas avanzan más que otras, va a haber diferencias en criterios y obviamente a la larga va a haber divisiones. Pero si todos crecemos, porque todos vivimos para Cristo, todos escudriñamos las escrituras, a final de cuentas siempre va a haber unanimidad. Recuerden, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Azobra, de Cefas. Cada quien tenía los ojos puestos en un predicador cuando debían de tenerlos puestos en Cristo. Igual pasa con las diferencias. Si todos crecemos igualmente, vamos a ir asimilando en forma conjunta todas las verdades de Cristo o todas las verdades de la Escritura y vamos a hablar siempre el mismo idioma. Pero ¿qué pasa cuando una persona empieza a ser inconstante, así como iniciamos el estudio el domingo con Santiago? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces va a ser lagunas que inclusive pueden a la larga retrasar el avance de las enseñanzas porque van a ser niños espirituales y siempre van a estar sobre las mismas cosas. Entonces, como creyentes y pertenecientes a una iglesia que Dios por gracia ha formado y nos ha sostenido ya ahorita, pues por más o menos 14 años, debemos tener esa conciencia de que esto es la gracia que Dios nos da y debemos tomar nuestra responsabilidad de buscar más allá de solo los estudios a Dios, a través de la lectura, a través de la oración, a través de la memorización, a través de la meditación de las escrituras y de estudios particulares. Eso es lo que debemos hacer como creyentes para, como iglesia, poder crecer, reitero, en forma homogénea. Que Dios nos ayude a que todos vayamos tomando esta conciencia y vayamos creciendo en esta responsabilidad y vayamos creciendo juntos en el avance del Evangelio y no empiece a haber distancias que causen retrasos o aún fracturas. Porque si nosotros ahora que tenemos ya todos ciertos años en Cristo, perfectamente bien sabemos que como empezamos a ver la vida cristiana en nuestros inicios a como la vemos ahorita, y es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hemos crecido en el conocimiento de Dios, porque hemos madurado en muchos aspectos, Dios nos ha hecho entender otros tantos, y entonces no somos los mismos que hace algún tiempo. Yo sé que tenemos proporcionalmente menos años, pero lo importante es no dejar de crecer. ¿Sí? Como eh, Pedro en su segunda carta, precisamente él termina diciendo en el 3:18, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, recuerden que aquí el tercer capítulo de la segunda de Pedro nos revela el tiempo del fin. Pero, ¿cómo concluye él? Antes que todo, crezcan,
en la gracia. Y el crecimiento se da, es como ir a la escuela, ¿no? Nosotros vemos que en los grupos, desde la primaria a la secundaria, donde estuvimos aún ya de la profesión, había gente que avanzaba más y gente que avanzaba menos. ¿Quiénes avanzaban más? Los más dedicados. ¿Quiénes avanzaban menos? Obviamente los menos dedicados. Imagínense, por ejemplo, en medicina, sin agravio a los presentes. En medicina, imagínense que haya lagunas en algo. Puede costarle la vida a una persona. Entonces, lógico, como el médico trata con vidas, requiere de una responsabilidad, de estarse preparando, estarse creciendo, etcétera. Porque si se estanca, como ha sucedido tantas veces que luego ni lo admiten, pues la gente se muere, ¿verdad? Entonces es algo parecido. Si tú no tienes claridad en las verdades de la Biblia, ¿cómo vas a transmitírselas a alguien con el cual Dios te abre una puerta? Si vives superficialmente, le vas a transmitir en forma superficial las verdades. Y entonces va a haber falsas conversiones. Nosotros tenemos esa experiencia. Yo no digo que todas las personas no sean salvas, pero de la iglesia donde salimos sí hay muchos que no son salvos. Hay muchas falsas conversiones. ¿Todo por qué? Por no ser incisivos en las verdades básicas de la Biblia. El pecado, el arrepentimiento, la fe, son verdades básicas que todos tenemos que tener en mente y vivirlas. A veces, cuando empezamos a vivir en forma ligera, entonces somos superficiales, empezamos a consentir el pecado y a la larga se hace algo habitual, como acabo de poner en una enseñanza no hace mucho. Se convierte en algo habitual que pecar y luego pierdes el discernimiento, entonces ya se te hace normal decir mentiras, ya se te hace normal hacer chismes, ya se te hace normal pensar mal. Y no se te olvida que hay pasajes como este: no hierran los que piensan mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan bien. Es decir, oye, es que si yo no pienso mal, pues me van a ver como un tonto, me pueden engañar, ¿no? Porque si tú cumples los pasajes de la Biblia, el Espíritu Santo claramente te va a iluminar para entender quién puede estar chantajeándose, burlándose de ti, o manipulando, o cosas así. Pero tú cumple lo que dice la palabra. Entonces, de principio, tú no debes pensar mal, digo así como un ejemplo de lo que estamos hablando, tú no debes de pensar de las personas. La mentira, pues también es muy clara, ¿no? O sea, es un mandamiento, no mentirás. Y el hablar mal de las personas, que es algo muy común, es algo que también destruye la imagen de las personas. ¿Por qué? Porque si tú hablas, por ejemplo, mal de un creyente ante otro creyente, afectas su pensamiento, quiera el otro creyente que no. Y entonces esto rompe la armonía espiritual. Pero si seguimos los principios de la Biblia, ¿por qué no elogiar o fijarnos más bien en las cosas positivas de un creyente y orar por lo que Dios nos muestra de debilidades o áreas de inconstancia de ese mismo creyente? Cuando tú oras por un creyente en estos términos, Dios te produce el amor por este creyente. ¿Y acaso no es este el distintivo en las verdaderas iglesias de Cristo? El amor no fingido. Ese es el distintivo. Entonces, si empezamos a cumplir esos principios, si empezamos a profundizar, vamos a ir detectando áreas de nuestra vida que se quedaron estancadas. Vamos a ir detectando raíces profundas de maldad que estaban bien, pero bien escondidas. Pero si el Espíritu Santo actúa con libertad, las va a sacar a flote. ¿Para qué? Para arrepentimiento y cambio de mente. No hay otra situación. Si ya eres salvo, ya Dios te perdonó todo. Él ya te ve perfecto en Cristo. Pero todo lo que Dios te muestre de errores en tu vida, de áreas de inconstancia o de pecados profundos,
es para que te arrepientas, para que los dejes y para que puedas crecer y edificar y enseñar a otros. Entonces, pues básicamente fueron muchos aspectos, pero estos que comentaban estos misioneros y preocupados mucho por la falsedad del cristianismo y cómo la gente ya se acostumbra a vivir así. Alguien decía, es que cuando las personas viven así, quedan vacunados contra el evangelio. Yo creo que nosotros sí lo hemos vivido. Si una persona se cree salva sin serlo, ¿cómo la puedes ayudar? Lo que le digas lo va a rebotar. No, no, eso no es cierto, porque yo ya soy salvo. Entonces, ese es el engaño de Satanás. Por lo que, por nuestra parte, la consigna, la responsabilidad, la convicción debe de ser vivir para agradar a Cristo. Nada más. Crecer en nuestra relación con Él, ese debe ser el propósito principal de nuestra vida. Y todo lo demás vendrá por añadidura. El mismo Espíritu Santo nos irá mostrando. Pero si tú vives para agradar a Dios por sobre las personas, si tú vives para glorificarle, siempre estarás bien ubicado. Si tú estás escudriñando constantemente tu vida a la luz de lo que lees y tratas de apropiarlo a tus vivencias, vas a sacar a flote muchas cosas que te impiden el crecimiento espiritual. Pero cada situación que Dios te muestre, la vas a arreglar. Pero ¿qué pasa si tú estás acostumbrado a justificar tus faltas, tus pecados, así como las pequeñas mentirillas? Le vas a decir al Espíritu Santo, no, 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 estás equivocado en esto. Es de esta manera. Tú ves mal. Imagínate diciéndote al Espíritu Santo algo que te está mostrando. Digo, quizá no de esta manera, no creo que alguien fuera tan cínico de decirle así, ¿verdad? Pero justificándonos, echándole la culpa a otros, ¿no? Proyectando. Todas esas son cosas que tenemos que evitar en nuestra vida. Si dejamos de proyectar, también nuestra relación con los demás va a ser mejor. Recuerda, respecto a la proyección, lo que no puedes ver en ti lo vas a proyectar en otros. Por tanto, lo que no puedes ver en otros es una evidencia de que es lo que no puedes ver en ti. Imaginen cuánto nos podemos ahorrar con un principio como este. Es que critica severamente a cierto creyente. ¿De acuerdo a este principio? El problema lo traes tú, no el otro creyente, ¿se dan cuenta? Sí, entonces, iluminado por el Espíritu Santo, de acuerdo a este principio, entonces vas a empezar a buscar a ver dónde está el mal en mí. Y en cuanto lo arregles, en lugar de juicios a los demás, va a actuar misericordia. Digo, porque no dudo que haya personas que tengan los mismos problemas que tú o parecidos. Pero cuando tú enfrentas correctamente tu prueba, ya no actúa el juicio, sino la misericordia. ¿Ven? Todo esto es parte del crecimiento y era una de las cosas por lo que estos hombres estaban preocupados, muy preocupados. Eran 8 misioneros. Estuvo muy interesante. Bien, vamos a iniciar pues nuestro estudio. Eh, Memo, ¿quieres pedir, por favor? Bendito Padre, pues muchas gracias porque pues, estamos reunidos en tu nombre, Padre. Sabemos que tú estás en medio de nosotros y Padre, pues te queremos pedir que tú nos hagas entender y poder aplicar en nuestras vidas la santidad, Padre, porque pues sabemos que ahí es en donde está tu luz y donde tú nos puedes guiar y donde vamos a poder detectar cualquier pecado que estorbe nuestra relación contigo y con los demás, Padre, y poder dar un testimonio claro. Y aún como decía Miguel, que la gente que se va a convertir con el tiempo pueda haberte visto en nuestras vidas, Padre, para que
puedan acceder a ti, Padre, a tu amor. Te pedimos que tú guíes esta enseñanza esta tarde, que a Miguel y a cada uno de nosotros que estemos con el corazón abierto para escuchar y obedecerte, Padre. Gracias por tu amor, te pedimos que tú guíes entonces esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerden este pasaje. Vuestra gentileza sea conocida de todos. El Señor está cerca. Eso es en cuanto a nuestra relación con los demás. Entonces, si nosotros estamos bien con Dios, podremos ser amables con los demás, ¿verdad? Este está en Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida. A veces los problemas nos embargan, nos llenan de angustia, de desesperación, y querámoslo o no, eso lo transmitimos en nuestra relación con los demás. Yo recuerdo una vez que fue a verme una persona para pedirme un consejo, y así, acaba de pasar 2 o 3 problemas del trabajo, y me ve y me dice, ¿qué te pasa? ¿No? Y como que me sacudió, ¿no? Porque si tú estás reposando en el Señor, pues tienes una cara apacible, etcétera, ¿no? Pero si los problemas te embargan, como que cambia tu cara, cambia tu perspectiva. Por eso es tan importante este pasaje. Vuestra gentileza sea conocida de todos. Bueno, entonces el estudio, como les decía en un principio, es la verdad acerca del hombre. Y vamos a empezar desde la creación. El ser humano no fue resultado de un accidente, ni de un proceso impersonal o de la casualidad, sino fue producto de la obra creativa de Dios. Dios creó a todas sus criaturas. Él formó a Adán, el primer hombre, del polvo de la tierra, como sabemos. Yo sé que todos lo sabemos, pero es importante establecer un planteamiento, una serie de conocimientos para poder aprender bien. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser un ser viviente. Luego Dios formó a la mujer, que fue la compañera idónea. Y luego les mandó que se multiplicaran y llenaran toda la tierra. Digo, aquí nosotros nos concentramos en que fue hasta después de su pecado que Adán conoció a su mujer y bueno, de ahí salió Caín, luego Abel, etcétera. Pero el mandato de Dios fue desde el principio. Pero entonces, como sabemos, toda la humanidad encuentra su ascendencia en esta unión de Adán y Eva. O dicho de otra manera, somos descendientes de ellos. Fueron nuestros padres originales. Entonces, claramente estos 2 seres iniciales fueron creados por Dios y encuentran el sentido de su existencia con un propósito. Recuerden, Dios en su creación tenía un propósito, y este es amarle, venerarle, glorificarle y hacer su voluntad. Por eso es que todo creyente, cuando se sale del camino de su voluntad, cuando tiene otro ídolo o cuando quiere glorificarse a sí mismo, que es lo que llamamos la vanagloria, estamos prácticamente desubicados y eso afecta toda la estructura de nuestro ser. Una de las cosas hermosas que trae paz a la vida de un creyente es cuando aprende a adorar y amar a Dios. Y cuando le adora a una a través de las pruebas, recuerden que le das gracias por todo, porque esto es la voluntad de Dios, ¿no? Digo, sabemos este pasaje, todos. Pero a lo que voy es, cuando tú vives para amarle, glorificarle y para hacer su voluntad en, en esencia, tú vas a estar bien, tú vas a estar equilibrado en todas las áreas de tu ser. Cuando tú no tienes problemas o no te has entregado o todavía tienes ídolos, a un ídolo de ti mismo, no vas a ser feliz, vas a estar desubicado, te vas a sentir infeliz porque perdiste el propósito para el cual fuiste creado.
¿Dios es egoísta en esto? Claro que no. Él lo merece todo porque Él lo hizo todo. Entonces no merece nuestra reverencia, no merece que le demos la gloria. Si su voluntad es buena, agradable y perfecta, no merece que la sigamos al pie de la letra. Ah, pero qué difícil es obedecer, qué difícil es hacer su voluntad porque somos seres caídos. Ahorita vamos a ir para allá. Pero lo importante es que nosotros, los seres humanos, somos únicos entre las demás criaturas de la tierra, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Y se nos concedió el privilegio de vivir en compañerismo personal con Él. Imagínense ustedes, qué gran privilegio. Todas las criaturas tienen instintos, tienen cosas, pero vivir en compañerismo personal con Dios solo es dado al ser humano. Es una de las virtudes que tenemos. Esa es una de las verdades que son de vital importancia para nosotros y que definen quiénes somos y nos muestran el propósito para el cual fuimos creados. Entonces, imagínate tú cuando vives para ti mismo, tus propios planes, haces todo lo que quieras. Perdiste la pista y nunca vas a estar feliz ni satisfecho. ¿Por qué creen ustedes que las personas inmensamente ricas, que ya podrían, con todo el dinero que han ganado, dejar dinero para 10, 20 o 30 generaciones, no dejan de trabajar? Por ahí hay un proverbio que dice, el que ama el dinero no se saciará de tener dinero. Y un día se van a morir y todo lo que, como la parábola de este señor que hace sus graneros más grandes, ¿no? Y no pudo disfrutar de la vida porque tenía un ídolo, porque no encontró el sentido o el propósito para el cual fue creado. Entonces, que nos quede claro, no somos autores de nuestra propia existencia, como hay tantas teorías, sino existimos por la voluntad benévola y por el poder de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Y ahí vamos de la noticia de hoy, ¿no? Es que yo soy dueña de mi cuerpo. No es cierto. No nos pertenecemos. ¿Ven ustedes lo que ocasiona la ignorancia de la palabra de Dios? Por eso es que en las comunidades donde se empieza a propagar la palabra de Dios, cambian las comunidades, porque les empiezan a tener el sentido correcto de las vidas, ¿sí? Uno de estos misioneros que les decía de ayer está en Colombia, dice, ustedes no tienen idea cómo ha cambiado Colombia, cómo han cambiado pueblos a causa del Evangelio. Pero muchos han respondido al Evangelio correctamente, ¿no? Entonces, la luz transforma a las personas, le da un sentido a su vida. ¿Y qué mayor seguridad en la vida, en nuestra vida, que saber el propósito para el cual fuimos creados? A lo mejor de tu vida de incrédulo, pues tenías muchas ideas, cosas. Veniste a Cristo y te diste cuenta que te costaba trabajo adorar a Dios libremente, pero empezaste a profundizar en tu relación con Él, en el conocimiento de Él, y poco a poco fuiste experimentando libertad para amarlo, libertad para adorarle, y eso satisfizo tu vida totalmente. ¿Por qué creen que Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación? Porque él sabía que su felicidad no estaba en nada material, ni en las circunstancias de la vida, sino en su relación con Dios. Por tanto, como creyentes, nosotros debemos de procurar esto. Le pertenecemos a Dios porque Él nos hizo. Y entonces a Él es a quien vamos a dar cuenta y a Él es al que debemos adorar y debemos de buscar el propósito para el cual fuimos creados, no nuestros propios propósitos egoístas. Pero cuando encontramos el propósito, reitero, para el que fuimos creados, entonces viene el beneplácito. O sea, nos sentimos satisfechos, nos sentimos en paz. El buscar separarnos de Dios es cortarnos a nosotros mismos la única fuente de vida. Por eso
Jesús le dijo a este hombre, Señor, deja que vaya y entierre a mi padre y a mi madre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Ahí dirás, ay, qué egoísta Jesús, ¿no? ¿Cómo no va a ir a enterrar a su padre? No, porque seguir a Jesús es lo que le iba a dar vida a su familia. Acordémonos del endemoniado Gadarena, que quiso seguir a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, a uno le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos, y a otro le dice, ve y cuenta. Pero este que seguía a Jesús iba a prepararse para poder darle una verdadera solución a su familia. Qué triste que tú le hables a tu familia y te vean mentir, enojarte, etcétera, llena de resentimientos o lleno de resentimientos. ¿Estás dando gloria a quién? No, a Dios, al diablo. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando entendemos lo que significa, ahora que Dios nos concedió volvernos a unir con Él a través de la sangre de Cristo, separarnos de Él siguiendo nuestros propios caminos, estamos perdiendo la fuente de vida. Y volvemos y llegamos a ser, como dice en Jeremías, ¿no? Cisternas rotas que no retienen agua. Que por más que te le eches, que trates de ponerle cosas y sazón a tu vida para ser feliz, no, porque dejaste el camino de la vida. Eso dice el principio del pasaje, ¿no? Me dejaron a mí, el que les puede dar vida, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, vivir independientes de la persona de Dios y de su voluntad es tan grave como negar el propósito para el cual fuiste creados. Imagínate, si todo lo hizo Dios con un propósito y que es adorarle, etcétera, glorificarle, y sigues tu propia voluntad, entonces estás negando para lo que fuiste creado, perdiste la esencia, perdiste el camino y vas a andar como el impío, como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. ¿Y qué va a venir de tu vida? Vas a arrojar como las aguas cieno y lodo, basura. Entonces, por eso es tan importante el segundo capítulo del Génesis, porque ahí está el relato bíblico de la creación del hombre. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí está el relato de Dios con sus propias palabras, que nos comunica el origen de lo que somos. De la tierra nos tomó. Recuerda, polvo eres y en polvo te convertirás. Aunque por otro lado también sabemos que como seres humanos, nuestra alma es eterna. Para estar en la presencia de Dios o para ir al infierno. Pero ahí está la cuestión. Entonces, también está el relato bíblico de la creación de la primera mujer, Eva. Génesis 2:21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, qué interesante relato, ¿no? Nosotros tenemos que tener presente esto. El otro día comentábamos en el estudio de que teníamos que saber que somos de la tierra y que tenemos que poner los pies en la tierra para poder ver la grandeza de Dios. Porque la filosofía del diablo, recuerden ustedes, es la exaltación del hombre por sobre Dios, así como él quiso ser cuando era Luzbel,
como Dios. Entonces, toda la filosofía es que tú pretendas ser superior a Dios. Pero cuando pones los pies en la tierra, que hasta hay un dicho, una frase que se dice, oye, pon los pies en la tierra, entonces vas a poder ver a Dios y su grandeza. Entonces, estableciendo con claridad la obra creativa de Dios, entonces debemos de considerar nuestra unicidad, o sea, con el resto de la creación. Todos fuimos creados por Dios, animales, etcétera. Según dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. A diferencia, y eso lo vamos a ver ahorita, a diferencia de todos los seres creados, Dios le dio al ser humano un señorío, ¿sí? Pero ahorita lo importante es, hagamos al hombre. Sea el hombre como el resto de la creación. No dice eso, sino hagamos. Aquí está hablando como como los judíos muchas veces hablaran en forma en forma global, no personal, así dice, hagamos, ¿no? Pero también está la otra interpretación que yo creo que es la correcta, que habla de la Trinidad, ¿sí? El Padre, y vamos a poner Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, ¿el Espíritu de quién? De Dios. Ahí interviene el Padre. Luego el Hijo, Juan 1:1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está. El Hijo. También en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí interviene el Hijo, y en el mismo pasaje de Génesis 1:2 interviene el Espíritu. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, se movía sobre las aguas. Entonces ahí es donde intervino la Trinidad, que yo pienso que esta es la interpretación correcta. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron involucrados en la creación. Y ellos dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen. Sí, si ustedes se dan cuenta, en toda la creación de los animales, decía según su género. Génesis 1:11, 12:21 y 24:25. Según su género. Pero al ser humano le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces el ser humano es único en la creación porque es el único que porta o lleva la imagen de Dios. Y aquí es donde podemos aprender cosas nuevas. ¿A qué se refiere esta imagen? ¿Alguna vez alguien se lo ha preguntado? Podemos pensar, bueno, sí, Dios es espíritu, soy un ser espiritual, el espíritu, el alma y el cuerpo, es una trinidad. Muchas cosas tú puedes pensar así, pero aquí vamos a hablar de algo muy importante, la personalidad. Adán y Eva eran únicos y eran autoconscientes, ¿no? Recuerden, pienso, luego existo, ¿no? Como el filósofo este. Pero eran autoconscientes. O sea, es el único ser en la creación que es autoconsciente
de su existencia. Los animales son llevados por sus instintos. Están programados para responder a los estímulos, ¿verdad? Pero no así el ser humano. Segundo aspecto de la imagen, la espiritualidad. Si Dios es espíritu, Juan 4:24, ya lo dijimos, por eso es razonable esperar encontrar este mismo atributo en el hombre que es creado a la imagen de Dios. Somos seres espirituales. ¿Y qué pasa cuando pecamos, por ejemplo? Morimos espiritualmente. Se pierde el sentido de nuestra vida. Por eso es que en nosotros se genera un vacío que es del tamaño de Dios, que los seres humanos tratamos de llenar con cosas, pero por más que ganares todo el mundo y todo, no lo podrías llenar, porque es del tamaño de Dios. Solo cuando nos convertimos, cuando somos regenerados y entra el Espíritu Santo en nuestro corazón, recuperamos esa situación espiritual. Recuerden, esparciré, bueno, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo. Ahí está. Nos hace Dios otra vez seres espirituales. Entonces podríamos decir que somos barro animado, pero con características especiales. Entonces, Adán y Eva eran seres espirituales dotados de una capacidad genuina, y fíjese, aquí lo importante, de conocer a Dios, de tener compañerismo con Dios y de responder a Dios en obediencia, adoración y acción de gracias. Hazte una pregunta. ¿Así es como es tu relación con Dios? Si ves que hay alguna falta en ti de esto, pues tienes que considerar si ya eres un ser espiritual, porque cuando nos convertimos recuperamos esta eh, digamos, esta espiritualidad, ¿no? Entonces, repito, tener compañerismo, bueno, el Espíritu está en nosotros. Responder a la obediencia, el Espíritu nos da el querer como el hacer. Y la adoración, nadie puede adorar a Dios si no lo reconoce como único en todas las cosas. Él te dio la vida, te ha sustentado, te da la salvación, te dio el arrepentimiento, te dio la fe, te da la salvación, te dio obras para que andes en ellas. Entonces lo único que queda ahí es adorarlo y tener acción de gracias. Por eso la Escritura dice, dad gracias en todo, volvemos a esto, porque aún en las desgracias posibles, tú tienes que dar gracias porque tienes plena confianza en que toda circunstancia que tú experimentes en la vida, Dios tiene un propósito. Tercer atributo de semejanza, ¿sí? Entonces ya dijimos personalidad, espiritualidad y ahora conocimiento. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, del el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestido del nuevo hombre, ¿verdad? El pasaje anterior habla del ser humano. Y revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso es que la vida cristiana es una vida de avance hacia adelante. No te puedes parar, nunca se les olvide la cuesta en patines, porque te regresas. Si tú no estás yendo hacia adelante, entonces vas para atrás. O es una evidencia de que no está actuando el Espíritu en ti, porque el Espíritu Santo te va a impulsar, te va a dar fuerza. Recuerda el esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, ¿no? Dios produce el querer como el hacer, repitamos, etcétera. Todo lo puedo en Cristo, fortalece, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Ahí está. Entonces, el conocimiento de Dios se da a través de las escrituras.
Y a través de las escrituras se va revelando la imagen de Dios mismo. Recuerden cuando Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por tanto, la esencia del conocimiento de Dios se da a partir de que naces de nuevo, que eres revestido en un nuevo ser, eres poseído, o mejor dicho, eh, bueno, por el Espíritu Santo, y pues sí, poseído, es correcto, por el Espíritu Santo, y Él va revelándote la Escritura hasta que va llegando al conocimiento pleno. Mientras más conoces a Dios, más lo adoras y menos quieres vivir tu vida anterior. Como dice Pedro, baste ya el tiempo pasado para vivir como agrada a los gentiles. Basta ya, porque tú ya eres diferente. Entonces, conforme tú vas, Dios se va revelando en tu vida a través de las escrituras, tú vas teniendo un conocimiento verdadero de Él. Entonces, ¿qué te da el conocimiento verdadero de Dios? Seguridad, aplomo, iniciativa, te da templanza, te da determinación. Todo basado en la seguridad. ¿Por qué a veces no tomas decisiones que pueden cambiar tu vida? Por miedo. ¿A poco no? ¿Cuántas oportunidades a lo mejor perdimos por miedo? Por ejemplo, mi papá, que era piloto, cuando un día le dijo uno de sus jefes, oye, pues vete a las líneas privadas, ahí vas a tener un futuro y vas a ganar muy bien y te va a ir muy bien. Entonces mi papá dice que le hizo caso, pero llegó a las oficinas y vio a mucha gente moviéndose para acá y como que le dio pena y ya no hizo nada. Y siguió, y bueno, luego él tuvo buenos puestos, fue piloto de 2 secretarios, fue comandante del 8º Grupo Aéreo, etcétera. Sí, sí le fue bien, pero le hubiera ido mejor si entró en una línea privada porque eran sus inicios, ¿ven ustedes? Entonces el temor nos puede hacer perder oportunidades, pero cuando tú tienes la confianza plena de Dios, tú puedes ser arrebatado en tus decisiones porque sabes hacia dónde vas. Recuerden ese pasaje de 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor. Y se habla de todos los aspectos, ¿no? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo que quiere decir que el que ha sido perfeccionado en el amor pierde el temor y puede ver las cosas desde el punto de vista de Dios y actuar con aplomo, es lo que quería decir hace rato, con aplomo y seguridad. Y eso le puede cambiar la vida. ¿Por qué creen ustedes que Daniel y sus compañeros llegaron a ser tan importantes en Babilonia? A final de cuentas, con todas las tragedias, Mardoqueo fue el gobernador también, junto con la reina Esther, ¿no? Que este Asuero le dio todas las posesiones, etcétera. Los judíos, a pesar de su desgracia de ser esparcidos, influenciaron reinos, ¿no? Entonces, eso es lo que dejó en ellos la cultura de la palabra de Dios. Ahora, hubo muchos fieles, como sabemos, pero no hay poder en los que no son fieles, ese es el punto. Pero cuando tú sabes que o buscas conocer cada día más y más a Cristo, entonces se te va abriendo un panorama fuera de lo común, fuera de lo normal. Y Dios puede hacer muchas cosas a través de ti, aunque para nosotros, y no estoy hablando de la prosperidad en la vida, porque no estamos en el Evangelio del progreso, lo que debemos de buscar es la prosperidad espiritual. De todo lo demás, Dios se encargará, porque Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá
por añadidura. Entonces, Adán y Eva, antes de caer, sabían todo lo que se puede saber de Dios. Eran criaturas finitas, es verdad, pero podían comprender de una manera mejor a un Dios infinito. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tenían era puro y sin mezcla de error. Ese es un punto muy interesante. ¿Qué pasa cuando nosotros, como creyentes, nuestra mente está mezclada precisamente de verdad y de impureza y de error? No podemos aspirar a conocer a Dios más profundamente. Por eso Dios se toma el tiempo de limpiar nuestra mente y nuestro corazón de toda la basura que traemos adentro. Obviamente esto empieza a partir de nacer de nuevo, pero traemos mucha basura y conforme Dios nos va limpiando, entonces nuestra comprensión de Dios va aumentando como tenían Adán y Eva. Ahora nosotros tenemos una ventaja sobre ellos, que tenemos el Espíritu Santo, que ahora somos hijos de Dios. Entonces, eso es diferente. Ellos tenían ese conocimiento porque todavía no habían pecado, pero cuando pecan, todo eso se destruyó. Siguiente punto, autodeterminación o voluntad. Estamos viendo, recuerden, la semejanza de Dios. Autodeterminación o voluntad. Adán y Eva habían sido criados con una voluntad y tenían el poder de la autodeterminación. Dicho de otra manera, se le dio la libertad de escoger lo que llamamos libre albedrío. Esa era otra parte de la semejanza de Dios. Tristemente, lo sabemos, escogieron más. Y el próximo atributo, inmortalidad. Aunque Adán y Eva fueron creados y tuvieron un comienzo, Dios les dio una existencia que dependía de su bondad. Ellos poseían, y todos los seres humanos poseemos, un alma inmortal. Hay muchas preguntas de las personas, bueno, ¿qué pasa con el alma? ¿Te mueres, se destruye, se va, se queda? Porque si tú te mueres, bueno, tu cuerpo es enterrado, es polvo eres y en polvo te convertirás. Tu espíritu se va al cielo y el alma es eterna. No la pierdes, tanto para ir al cielo como para ir al infierno. Una vez creada, nunca deja de existir. Imagínense qué pavor para todas aquellas personas que no reciban a Cristo, que no se conviertan y vayan al infierno. Qué pavor padecer eternamente, pero qué aliento, qué seguridad, qué esperanza. Saber que un día estaremos para siempre con Dios. Esto nos debe de motivar como creyentes a considerar cuidadosamente nuestra responsabilidad de decidir, o sea, de autodeterminación. Puesto que si el alma es eterna, también las decisiones que tomamos tienen ese mismo matiz. A veces tomamos decisiones a la ligera, sin pensar, y nunca nos imaginamos que pueden traer repercusiones, por ejemplo, en nuestros hijos y de nuestros hijos a nuestros nietos, y así a lo largo de las generaciones. Si supiéramos que, aunque sea una simple decisión, puede tener alcances eternos, lo pensaríamos más. ¿A qué nos debe llevar esto? A profundizar en nuestra relación con Dios, a tener mucho cuidado, para ser diligentes, cuidadosos, analizar bien las cosas, porque todo trae una consecuencia. Y a veces las consecuencias son dolorosas y no hay vuelta atrás. Acuérdense de David, un desliz, ve a una mujer bañándose, la codicia, manda indagar quién es. No, pues es Betsabé, mujer de Urías, el Eteo. Eso era suficiente para que él fanara.
frenara su codicia, su lascivia. Pudo haber sido mujer de cualquier esposo, de cualquier de otra persona y era lo mismo. Pero Urías Eteo era de sus 30 valientes, de los que habían estado siempre con él. Y fue tan grande su deseo que rompió principios, etcétera. Y no tengo que contarles todas las consecuencias que hubo en su vida por generaciones. Claro, la promesa a Abraham, a final de cuentas, será Jesucristo y viene del linaje de David, como Dios se lo prometió a David mismo. Pero qué necesidad de que un hijo violara a otra hija y luego que el hermano de esta hija violada matara a este hijo y que luego este hermano o este hijo, mejor dicho, le arrebatara el reino a David, etcétera, ¿no? Que tuviera que salir huyendo de Absalón y este hombre de la tribu de Benjamín lo maldijera, etcétera. O sea, ¿cuántas consecuencias? Y luego a la larga, pues como se sublevó a Absalón, pues lo mata Joab, ¿verdad? Y cómo se pone a llorar. Tanto que Joab tiene que presentarse y exhortarlo. Oye, todos los hombres que salieron a dar su vida por protegerte, ¿qué con ellos? Y lloras por tu hijo que te traicionó y todo eso. Si no sales al pueblo, ahora sí que no tendrás quien te siga. Y bueno, como que David recapacitó, pero qué necesidad. Ahora vámonos más allá. Nuestra conversión es lo más importante en la vida, ¿no? Porque si el alma es eterna y las decisiones que tomamos tienen consecuencias eternas, imagínate ser ligeros en cuanto a la obediencia de lo revelado de la palabra de Dios para ti. Todos sabemos que somos desobedientes. Todos sabemos que no hemos obedecido en algo. Quizá lo hemos hecho hasta una práctica. Tú dices esto, pero yo no voy a hacerlo, porque yo pienso esto. Y si lo que se dice emana de los principios de la palabra de Dios, ¿qué le estás diciendo a Dios? ¿Qué consecuencias puede haber en una decisión que tomes? ¿Mal testimonio? ¿Endurecimiento de tu corazón? ¿Endurecimiento de un familiar que quizás estaba considerando y por una mala acción tuya dice, no, ya ves, es una mentira lo que usted cree? Porque dice y velo, ve su vida, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que pensar muy bien, pero la decisión por Cristo, esa es la que determina nuestra eternidad. Por eso es tan importante estar seguros de que sí estamos caminando con Cristo. ¿Cómo lo vamos a saber? Todos tenemos experiencias diferentes, pero Jesús claramente dice, por sus frutos los conoceréis. Así de simple. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y todavía Jesús le añade, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces yo les declararé, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y todavía Jesús sigue diciendo, por tanto, todo aquel que oye estas palabras y las hace, lo comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y soplaron vientos, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada
sobre la roca. Pero aquí está la exhortación. Pero el que oye estas mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y grande fue su ruina. Ahí está. Si lo sabemos, tenemos que aprender la obediencia. Ahora, para concluir, porque este es un punto muy importante. ¿Por qué a veces desobedecemos? Por la falta del conocimiento profundo de Dios, por la falta de compañerismo con Dios. Ya en los puntos anteriores ya vimos que nuestra voluntad tenemos que buscarle, que nosotros tenemos que llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios mora en vuestros corazones, ¿no? Etcétera. Si nosotros hacemos todo esto, va a ser muy claro para nosotros el camino que tenemos que seguir y vamos a abatir nuestro orgullo y nuestra rebeldía y vamos a tener un espíritu que se somete y se sujeta a Dios, porque sabemos que solo en Él está en la verdad, ¿no? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ustedes también se quieren ir, porque muchos lo empezaron a abandonar, ¿qué le responde Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, considera bien cada vez que vayas a tomar tu vida en tus manos y vayas a desobedecer algo que Dios claramente te mostró ya en su palabra. Sométete, humíllate. Y si no puedes, pídele a Dios que te dé fuerza para hacerlo. Porque de esto depende tu eternidad, tu inmortalidad, que es parte de la semejanza de Dios. Vamos a dar gracias. Aquí le vamos a dejar. Padre, cuántas gracias te damos por este estudio. Cuántas gracias te damos por tantas verdades reveladas de los inicios de la creación y sobre todo esta parte de que nos hiciste a tu imagen y semejanza, Señor. Haz que podamos comprender todos estos conceptos para que conformemos nuestra vida a ellos y podamos estar claros de que estamos contigo, Señor, o mejor dicho, que tú estás con nosotros. Y sí, tú que conoces los corazones, Padre, si alguien todavía no se ha convertido, todavía no es salvo, tú muéstrale con el poder de tu Santo Espíritu su condición para que venga a ti. Dale el arrepentimiento, dale la fe por tu gracia, como es con todos los que somos tus hijos, y dale la salvación. Mucho te rogamos, Padre, por Pati López, Padre, para que tú le ayudes a salir adelante. Realmente en esta intensidad de prueba de esta enfermedad, de este proceso, ha sido muy difícil, pero sigue derramando tu gracia, Señor, para que hagas este milagro y pueda ya salir adelante. También te pedimos por Ernesto, Señor, para que tú le sanes y le traigas con bien por él. Marco Antonio, el hijo de Margarita, que ya está con su hijo. Ahora que lo fue a ver Margarita, pues que dale el que pueda alentarlo y pues ella misma pueda alentarse. Y síguelo haciendo que se recupere. Asimismo, Padre, te rogamos porque tú nos mantengas en salud y nos des un testimonio verdadero ante quienes nos rodean y que nos permitas, Padre, vivir para hacer tu voluntad y no llenarnos de tu palabra, que no haya otro propósito que este, ser llenos de ti, vivir para adorarte, para glorificarte. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.